Muy bien, hermanos, pues nos quedamos entonces en entrar a la clasificación y las características que debe tener una introducción para poder empezar a desarrollarlo. Voy a compartir la pantalla y entonces tenemos, no, perdón, me equivoqué, es acá. Bueno, tenemos, hermanos, que, sí, no, perdón, ya está. Bueno, ¿cómo se clasifican? Ya vimos la definición, vimos su importancia y ahora cómo se clasifica una introducción. Y bueno, pueden clasificarse, hermanos, en aquellas que nacen al momento de predicar, es decir, que si hay una sensibilidad espiritual y una experiencia como tal, podemos hacer introducciones basados en lo que está sucediendo en ese momento que estamos predicando. A veces las introducciones surgen del tema del mensaje que estamos hablando. Eh, Más bien diría yo que normalmente surgen de los pasajes o de los temas que estamos platicando. A veces hay introducciones que relatan historias alegres, que podemos iniciar con una introducción, con alguna anécdota, con alguna historia, ¿no? Que sea alegre. Algunas introducciones, las que citan las escrituras, podemos iniciar con alguna afirmación, con alguna situación que tenga que ver con la palabra de Dios. Eh, las que hacen una pregunta y se hacen una contestación. Principalmente estas introducciones son buenas porque plantean preguntas al auditorio y bueno, ¿cómo se llama? El predicador las contesta, ¿no es cierto? O sea, es muy importante el tema de las preguntas, pero bueno, esa lo planteo ahorita más adelante. Eh, Las introducciones a veces son las que comienzan con una declaración sorpresiva o de suspenso, de misterio, ¿no? Como diciendo, bueno, quédense hasta el final del sermón para que puedan darse cuenta de qué trató todo este sermón. Entonces entran así como de sorpresa la introducción. A ver, depende mucho de la personalidad del predicador, de su cancha, de su experiencia, de lo que haya leído, si tuvo una preparación o no, para que este tipo de clasificaciones de la introducción se puedan dar, ¿no? A veces el predicador no tiene una personalidad alegre, diríamos, como lo platicamos un momento, y bueno, difícilmente va a poder entrar su introducción planteando una anécdota con un poco de humor que le permita a la iglesia bueno, distensarse un poco, concentrarse y captar. O sea, el chiste que uno tiene o la anécdota o la historia alegre, jocosa que nosotros vamos a plantear, no se trata de hacerlo para hacer reír a la gente, siempre tiene que ir con un propósito, tiene que ir con una línea bien definida. Entonces, si alguien no sabe contar historias alegres y demás, va a chocar el avión porque va a terminar donde decía la gente, bueno, la gente va a decir, bueno, eh, este, y bueno, no se te da mucho los chistes, hermano del alma, así es que, bueno, mejor meterle a la predicación y ya está. Entonces, no todos tenemos estas capacidades, ¿no? Sin embargo, quien tenga estas capacidades de buscar de la misma escritura alguna frase, alguna sentencia, algo que sea contundente, algo que sea impresionante para poder plantearlo como una introducción y captar la atención de los oyentes, está muy bien. O los que tienen esa habilidad, ¿no? Yo a veces no soy mucho de esa habilidad de hacer declaraciones sorpresivas porque yo mismo
digo que va a haber un misterio y ya también cuento el misterio, entonces ya no es muy sorprendente el tema. Pero he escuchado predicaciones muy interesantes que llevan ahí como en el suspenso en toda la predicación, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora sí va a decir, bueno, ahora sí va a decir. Muy buenas introducciones. Bueno, también hay introducciones que hacen una paráfrasis del texto que sirve como sermón. La paráfrasis es decir con otras palabras, ¿no? Lo que el texto que hemos elegido dice, es una paráfrasis. Decimos lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Lo parafraseamos. Entonces, puede ser que haya una introducción, ¿no? Que utilice el texto que eligió para narrar lo que va a decir, pero lo haga con otras palabras. ¿Sí? Lo haga con otras palabras. Entonces, eso también, si se dice una verdad con otras palabras y si esas otras palabras son interesantes, atrayentes, funciona. Hay muchas introducciones que eh, tienen que ver con la personalidad del predicador, con lo que le pasó al predicador, con una experiencia del predicador. O sea, hay muchas predicaciones que inician, ¿no? Planteando una vivencia del predicador, algo que le pasó al predicador. En este tipo de introducciones, lo único que tenemos que hacer es tener cuidado para no caer en una defensa nuestra, o sea, tratar de justificarnos a nosotros mismos. O que nuestra introducción sea tan personalizada, hablemos tanto de nosotros, que sea chocante para nuestros oyentes, que nos volvamos petulantes, ¿no? Nos volvamos petulantes y bueno, solamente hablemos de nosotros, lo que nos pasó, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y bueno, imagínense si ese predicador predica todos los sábados y todos los sábados va a iniciar una predicación hablando de él, de su esposa y de los hijos. Bueno, la esposa lo va a querer colgar, los hijos no van a querer saber nunca de ir al sermón porque el papá los va a exhibir y la iglesia va a decir, bueno, yo sé que el pastor va a hablar o el predicador o la predicadora va a empezar a hablar de él, de su familia, de sus hijos, de su perro, de todo, ¿no? Entonces, pero hay introducciones que son muy buenas, que el predicador las puede manejar como una vivencia suya, como algo que le pasó o con la esposa, con los hijos, pero tiene que ser muy mesurado, tiene que ser solo un anzuelo, acuérdense, anzuelo, anzuelo, muy mesurado, solo como para captar la atención y una vez que lo tengamos capturados, vaciar palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. No la palabra de Abraham Marín, no la vivencia de Abraham Marín, no lo que le pasó con su esposa Bere, ni con nada por el estilo, sino la iglesia tiene que saber palabra de Dios. A veces sucede, hermanos, sucede que en las prédicas pasa algo curioso. Mucha gente se queda más con estas cosas que con la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, si elegimos buenas introducciones que cumplan un propósito, bueno, no importaría que la iglesia se quedara con esa anécdota, siempre y cuando esa anécdota tenga un propósito, tenga una función. Bueno, a veces las introducciones, hermanos, pueden hacer de lo que podamos leer en algún libro, algún periódico, en alguna revista, alguna noticia que hayamos visto en Facebook, en algo que esté pasando, ¿no? Y que estemos leyendo. Siempre un predicador, hermanos, no puede dejar de leer. Eso es algo muy importante. Yo sé que muchos dicen, bueno, yo con que lea la palabra de Dios es suficiente. Sí, creo que la palabra de Dios viva y eficaz y que, bueno, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, etcétera. Pero, creo que leer, hermanos, nos ayuda un montón. Nos abre el pensamiento, nos permite estar actualizados. Un gran predicador decía que los buenos sermones nacen cuando el predicador tiene en su mano, en una mano tiene la Biblia y en la otra mano tiene el periódico. Eh, muy buena ilustración. ¿Por qué? Porque el predicador tiene que estar enterado de su realidad, porque la palabra de Dios tiene que hablar de la realidad que vivimos todos, ¿no? A veces nosotros nos excusamos y decimos, miren, bueno, hoy hay tantas cosas que desconocemos, principalmente el mundo de los jóvenes. Y sí, obvio. Y si vos vas a querer hablarle, predicarle a un joven hoy con las formas con que nos predicaron antes,
los que pasamos de los 40 años y los vamos a aburrir, porque las palabras que vamos a utilizar, ellos ya ni las usan. Ellos usan otras palabras, otros términos. Entonces, el predicador tiene que leer, hermanos. Yo los motivo, lean el periódico. Bueno, yo sé que ya el periódico está muy en desuso. Yo era muy fanático de leer el periódico siempre, pero leer un periódico, hermano, les permite desarrollar un vocabulario, les permite desarrollar una narrativa, porque las notas periodísticas, quienes las escriben con ese género literario, es una narración. Te narran las cosas de tal manera que vos te enganchás en la noticia, ¿no? Entonces, eso te ayuda a desarrollar un vocabulario, una narrativa, te ayuda a plantear las situaciones de una manera más fluida, estar al día de los acontecimientos que pasan, tener redes sociales, en fin, o sea, estar informados siempre va a ser muy vital y muy importante para el predicador. Lean obras seculares, ¿no? Hay muchas obras muy lindas. Depende del gusto que ustedes tienen. Si les gustan mucho las novelas, hay novelas muy lindas. Y la novela es un género literario que nos ayuda a sacar inspiración para leer los salmos, los libros poéticos principalmente, ¿no? El Cantar de los Cantares. Leer novelas nos inspiran a saber leer este libro de literatura. Los que nos gusta la historia, ¿no? Nos ayuda a leer libros como Jueces, como Josué, como Samuel, como Reyes, como Crónicas, porque son muy libros históricos. Los que nos gusta el suspenso, ¿no? Nos ayuda a entender muchas de las cartas paulinas, por ejemplo, que manejan mucho, no el suspenso en mal sentido, sino más bien que uno va empezando y uno va creciendo en la idea de en qué va a acabar la idea, cómo lo va a acomodar Pablo, cómo lo va a explicar Pablo, cómo va a salir del embrollo en que se metió Pablo. Entonces, lean, hermanos, lean. Lo que sea, lo que tengan a la mano, lean, por favor. Eh, a ver, entre mejor leamos cosas, es mucho mejor. No todo lo que se vende es bueno. No todos los libros son buenos, diría yo. No todos los libros son buenos. Oye, mucha gente lee, por ejemplo, muchos predicadores leen libros muy pentecostales, hermanos, muy pentecostales, muy carismáticos. Y son libros que en esencia no tienen sustento bíblico, porque se basan más en la experiencia. Y cuando alguien se basa en la experiencia, hermanos, entonces puede tirar para cualquier lado, porque cada uno tiene una experiencia diferente. Entonces yo, al menos ese tipo de literatura, yo no la recomiendo, ¿no? Esa es mi postura, pero si usted quiere leer, léala, ¿no es cierto? Pero no me parece literatura buena, no me parece bajo ninguna circunstancia que tengamos que leerla, porque realmente son libros que se escriben en función de una ideología, de una doctrina, ¿no? Trinitaria, de una doctrina de, de demonios, de guerra espiritual, una doctrina donde más se habla de Satanás que de Dios, ¿no? Porque se ven demonios para todos lados y no se ve a Dios. Entonces, no, yo no recomiendo que lean ese tipo de literatura que tiene que ver con todo eso. Yo voy, por ejemplo, a las librerías y hay estantes llenos de ese tipo de literatura y los libros son muy baratos, muy baratos. Am, pero les doy una ojeada y no tiene ninguna investigación, no hay ninguna bibliografía, no hay ninguna cita que ampare lo que están diciendo. Escriben lo que se les viene en mente y lo plasman como si fuera palabra de Dios. Y no, eso es lo único que yo les diría como advertencia para no leer ese tipo de literatura. Pero hay otros libros muy buenos, hay obras de teatro muy buenas, en fin, lean de tal manera que les dé el vocabulario, las palabras, la narrativa, la experiencia, en fin. Eso les va a ayudar a hablar.
Bueno, los que aducen acontecimientos contemporáneos, es decir, introducciones que nacen de esto, ¿no? La guerra, el hambre, la pandemia, son situaciones que están viviendo, ¿no? Y que nosotros podríamos ver algunas situaciones que están sucediendo que nos sirvan como introducción y que son comunes a nuestro auditorio y que ellos van a estar interesados en escucharnos. Bueno, las que describen gráficamente un hecho, un acontecimiento, un suceso que nos pasó en la semana, ¿no? Algo que hayamos vivido, que hayamos experimentado en el trabajo, en la calle. Bueno, algo que nos permita a nosotros decir, hermano, miren, yo viví esto, yo vi esto y creo que es importante que hoy nosotros podemos hablar, no sé, tal vez alguien puede haber presenciado un accidente, ¿no? Donde alguien murió y bueno, esa es una idea muy linda que les nazca hablar sobre la brevedad de la vida, ¿no? Y bueno, tomen como introducción el accidente que presenciaron, pero tiene que ser muy ágil la narración, no entrar en detalles, pero que sea el punto de decir, este, ¿usted está preparado para morir? ¿No? ¿Estamos preparados? ¿Estamos conscientes de que la vida es breve? ¿Cómo vivimos esta vida? ¿La vivimos en la conciencia de que puede terminar en un abrir y cerrar de ojos? ¿Está consciente de que esta vida puede terminar sin que hayamos cumplido nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos? Si usted ha sentido todo esto, bueno, yo lo invito a que escuche esta predicación. Dios tiene algo para decirnos. Y ahí arrancamos. Pero ya al menos hicimos que la gente se pusiera a pensar, ¿no? Decir, y no sé, la verdad que nunca me había puesto a pensar que la vida es tan breve, ¿no es cierto?, que hará que mis sueños y mis ilusiones a veces no se cumplan. Entonces, esto, hermanos, son ejemplos de cómo uno puede, de manera muy breve, poder llevar a cabo una introducción. Son las diversas formas como se pueden clasificar las introducciones, ¿no? Ahora, bueno, las que declaran con franqueza el propósito del sermón. Emma, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar ahora de la muerte y bueno, no se hagan los moridos, no se hagan los moridos y escúchenme. Bueno, hay introducciones de este tipo. ¿Qué características deben tener las introducciones, hermanos? Así como el título tuvo características que tiene que ser breve, atrayente, tiene que impactar, tiene que tener coherencia o referencia con el sermón, con el pasaje, tiene que ser llamativo, etcétera, etcétera. La introducción también tiene ciertas características. Uno, debe ser interesante. Esto es lo que más nos cuesta a muchos, pero tiene que ser interesante. Porque al ser interesante, hermanos, vamos a captar el interés del oyente. Vamos a poner en claro el tema y el asunto del que se va a tratar. Entonces, sí o sí, tiene que ser lo más interesante. El planteamiento, ¿no? Buscar las palabras que sean más impactantes, más elocuentes, elaborar preguntas o afirmaciones o buscar un hecho que haya sido muy relevante, muy impactante, que haga que desde ya el oyente pueda tener en claro hacia dónde vamos a dirigir. Yo no puedo, hermanos, iniciar hablando sobre la brevedad de la vida, ¿no? Y en el camino voy a hablar, por ejemplo, de el milenio, ¿no? O voy a acabar hablando sobre, no sé, cómo murió el hijo de Betsabé cuando David tiene este amorío con ella y que, bueno, el niño murió en el vientre de su madre. No podemos, ¿no? Decir una cosa al principio como introducción, pero en el desarrollo del tema nos vayamos yendo para otro lado. Tiene que ser simpática siempre, porque a ver,
uno no puede entrar ahí como reto, ¿no? Dice mi mujer, sonreí, sonreí, me dice. Este, y, y bueno, yo sí digo, hermanos, que la introducción debe ser simpática, es decir, no chistosa, porque el predicador no es un bufón, el predicador no es un payaso, es alguien que va a predicar con seriedad la palabra, pero eso no le tiene que quitar, ¿no? El sentirse bien, o sea, eh, un predicador decía, yo estoy muy feliz, decía él, estoy muy feliz, muy contento de predicar hoy con ustedes, aunque mi cara diga lo contrario, porque tiene una cara muy seria, muy así como de, ay, 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 son de esos pastores, viste, que cuando los tratas fuera, ¿no? Cuando los tratas en otro nivel, son buena onda, o sea, realmente, y yo digo, ¿por qué a veces queremos aparentar cosas en el púlpito que no debería ser? Entonces, no se trata de ser chistosos, ni ser payasos, ni ser nada, comediante, pero sí establecer un vínculo afectivo positivo entre el predicador, su tema, su audiencia, y esto elimina las barreras que pueden existir. Cuando el predicador va y va contento porque va a predicar y se le nota y sonríe, ¿no? A veces dicen, no, es que a mí no me gusta sonreír. Bueno, no, podemos cambiar muchas cosas en la vida, ¿no? Y esta podría ser una de ellas. Entonces, vaya contento, vaya alegre, vaya sonriendo. Le doy un consejo. Puede ser que un canto antes o dos cantos antes de que usted pase a predicar, de manera discreta, ¿no? Salga usted como si va usted al sanitario, métase al sanitario, ¿no? Vaya al sanitario y bueno, ahorita cambia el color, se puso morada la pantalla, no sé por qué. Bueno, vaya al sanitario, ¿no? Y si no hay nadie en el sanitario, bueno, póngase delante del espejo, si hay espejo en el sanitario de la iglesia, y haga todas las muecas, hermanos, ¿no? Sonría, gesticule, abra la boca, saque los ojos, sonríase usted mismo, suba las cejas arriba y abajo, ¿no? Infle los cachetes como Kiko, así, saque la lengua, estire la boca. Ahora yo lo estoy haciendo y ustedes se están riendo de mí, pero está bien, traten de que cuando lo hagan nadie los vea. Ustedes dirán que esto es una tontería, una pavada, pero no, hermano. Este es un ejercicio muy bueno que todos los predicadores hacemos, ¿no? Principalmente los que tenemos una cara de, Bere me dice, de perro malo, los que tenemos cara de perro malo, es el ejercicio que hacemos para destensar los músculos de la cara, los destensamos. Estos gestos que nosotros podemos hacer, hermanos, harán que nuestros músculos se relajen. Entonces, no vayamos al púlpito o a la predicación tensos, porque eso se nota, ¿no? A veces vamos así, parecemos como soldaditos de juguete, ¿viste? Cuando nos pasan al púlpito, vamos ahí como que así de manera mecánica y llegamos al púlpito y parece que alguien nos clava los pies, ¿no? Y no nos movemos nunca de ese lugar. O cuando estamos ante alguien o qué sé yo, cualquiera que sea el caso. Y entonces vamos tensos, necesitamos relajarnos, relajarnos. Y la manera que tenemos, hermanos, es hacer esas muecas. Si usted las quiere hacer desde casa, antes de ir al culto, hágalas, hágalos también. Eso le ayuda porque a veces estamos así todos con el ceño fruncido. No nos damos cuenta, es como algo ya normal de nosotros, ¿viste? Es como que no nos percatamos, pero los que nos ven sí se percatan. Entonces, las introducciones que son simpáticas nacen de hombres y mujeres que tienen relajados sus cachetes, sus músculos, su cara, y entonces ya uno se presenta ah, como respirado, como diciendo, bueno, ya está, vamos adelante, vamos a compartir la palabra y sonría, ¿no? Sonría. Eso es muy lindo, eso es la sonrisa franca, sincera, es linda. Sonría, deje la cara larga para otro lado.
Bueno, además es lindo ser feliz en cualquier lado de la vida. Simpática. ¿Qué característica tiene que ser, hermano? Muy reconfortante. Si usted inicia con una introducción retando desde un principio, si usted inicia bajando leña, ¿no? Si usted inicia de una vez diciendo, ustedes son como los ricos, son ustedes unos ávaros, ustedes son bien mezquinos, ustedes son unos racistas de tal por cual cosa, ustedes no, usted tal cosa, evidentemente vamos a crear un ambiente muy tenso. ¿Por qué? Porque la gente ya va a estar a la defensiva. O sea, la gente automáticamente, de manera psicológica, va a resistirse. Ustedes mismos como iglesia poco no ha sentido que a veces cuando el predicador llega así, medio serio, medio enojado, ya desde ahí hay una barrera. Ya uno dice, ay, no respires, no te muevas, no, no salgas, no te levantes, porque el pastor en la predicación es capaz de decir, a ver, el hermano que está hablando, a ver el que está allá, o a ver el que está, cállese, no haga esto, no entre, no suba, no baje. Eso no está bien, ¿no? Entonces ya desde ahí uno no se siente con ganas de escuchar la prédica, uno sufre ese tipo de prédicas, ¿no? Las introducciones reconfortantes tienden a calmar a nuestros oyentes, tienden a decir, a empezar despacito, aun cuando después les demos lazo, aun cuando después les sirvamos un café bien servido, pero al principio van a sentir esa confianza de poder escuchar a su interlocutor y poder estar atento a lo que dice. Entonces, las introducciones siempre tienen que calmar, siempre tienen que hacer que la gente respire, decir, bueno, hermanos, vamos a concentrarnos, ¿no? Sé que muchos de ustedes vienen con muchos problemas, con muchas situaciones, pero hoy yo les pido que hagamos el esfuerzo para poder concentrarnos, disfrutar la palabra de Dios, no dejando nuestros problemas allá afuera. Tráigalos a los pies de Cristo y encuentren la palabra que hoy vamos a predicar o que se va a predicar, consuelo, fortaleza y sobre todo la confianza de que Dios le va a ayudar. Así es que confíe en eso, confíe en que Dios le va a ayudar en el problema que usted tenga. Así que hoy quiero platicar con ustedes sobre la brevedad de la vida, lo que significa. ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo que significa vivir de manera breve? ¿Se han puesto a pensar que muchas veces vivimos sin tomar conciencia de que la vida se puede terminar de la noche a la mañana? Esta semana presencié un accidente donde las personas que iban en ese auto nunca imaginaron que iban a morir ese día. Sin embargo, terminaron muriendo y sus sueños y sus anhelos se vieron frustrados. ¿Alguna vez usted ha pensado que la muerte va a venir a terminar y a frustrar sus sueños, sus proyectos de vida? Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor con el título que les he mencionado, ¿no es cierto? El texto que hemos leído y bueno, vamos a pasar a los puntos que quiero compartir. Bueno, hice, hermanos, una recreación. No sé si me salió bien o me salió mal, pero más o menos hice como un ejemplo, ¿viste? Ahí a los ponchazos, ahora lo armé en este momento en relación a esto, como una introducción puede mezclar, puede tomar varios elementos, primero calmando a nuestros oyentes, captando su atención, haciendo preguntas, manifestando, se dieron cuenta, no hice mayor énfasis en el accidente, no les dije a qué hora, el día, la ruta, el color del vehículo, cuántas personas iban. Solamente lo tomé como un elemento referencial para ir llevando a la iglesia el propósito que yo tengo, ¿no? Entonces, las introducciones tienen que ser reconfortantes. Eh, También tienen que ser informativas, porque en algún sentido la gente tiene que saber de qué va a tratar el tema, ¿no? Tiene que saber de qué va a tratar. Entonces, eh, si empezamos a hablar acerca sobre la brevedad de la vida, sobre lo que significa la ruptura o la interrupción de nuestros sueños, proyectos, ilusiones, etcétera,
Entonces, eso ya va poniendo a nuestros oyentes en la sintonía de saber hacia dónde se va a dirigir. Por eso digo que la información que demos en nuestras introducciones tenemos que desarrollarla sí o sí en el transcurso de las mismas. Y una característica más debe ser apropiada. Es decir, que debemos tomar en cuenta mucho, hermanos, la cultura general de nuestro auditorio, sus tradiciones, sus costumbres, sus gustos. Para los que predican en sus iglesias locales, esto ya de suyo propio saben cómo son sus tradiciones, cuáles son las costumbres, cuál es el nivel que se maneja, ¿no es cierto? Pero esto es algo muy interesante para quienes predicamos fuera. Cuando alguien le invita y te dice, te invito a predicar a mi iglesia. Bueno, debemos saber que esa iglesia tiene diferentes costumbres, tradiciones, palabras. A veces hay iglesias, hermanos, donde sus miembros tienen un nivel intelectual muy alto, ¿no? Son abogados, ingenieros, son gente universitaria, son gente que tiene profesiones muy importantes en el ámbito académico, científico y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar a la cierta altura, ¿no? De nuestra preparación. Hay iglesias como las que nosotros vivimos, ¿no? Porque somos del campo, donde la gente es más sencilla, más humilde, y no vamos a empezar a hablar en griego, ni en palabras en hebreo, ni en arameo, ni en como queriendo impresionar. No, 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 no. O sea, eh, tenemos que adaptarnos siempre. Entonces, nuestras introducciones tienen que tener, por ejemplo, si van a contar una anécdota o un chiste, si quieres llamarlo así, bueno, trate de investigar un poquitito cuáles son las palabras que se usan en ese punto, porque si no, la gente no le va a entender el chiste. Usted solito se va a reír o solita se va a reír, pero los demás no van a entender qué es lo que quiso decir. Entonces, usted ya perdió en la introducción. ¿Ok? Entonces, debe ser apropiada. Ve a su auditorio, analícelo, pregunte siempre antes con el pastor qué costumbres tienen, cuánto tiempo le dan de prédica para que usted ajuste su introducción a un tiempo pertinente, ¿no? Este, um, eh, identifique cuál es el grupo al que usted va a predicar. Si es en otro país, bueno, trate de no decir palabras que tal vez en su país, se lo digo por experiencia, que tal vez en mi país de origen, en México, no son ofensa, no son grosería, y que aquí sí lo son. Entonces, cuidemos siempre esta parte. Una característica más, hermanos, debe ser positiva, que apunta a las soluciones positivas que el Evangelio da a toda situación humana. Tiene que ir siempre con una actitud de esperanza, ¿no? No vamos a iniciar diciendo, bueno, ya todos vamos a morir, listo, ya, de últimas. ¿Para qué predicamos si finalmente nos vamos a morir todos? No, tiene que ir con algo, ¿no? Usted ha pensado en eso, de qué manera, mientras vive, puede vivir en Cristo. Forma parte también de la introducción, ¿no? Es progresiva porque la introducción, aunque es una introducción que no dura tanto, su movimiento va desde un punto de partida de lo que la audiencia ya conoce, porque la audiencia ya conoce nuestro texto que hemos elegido, ya lo leyó, nuestra audiencia conoce ya el título que hemos dicho, pero no conoce el resto del sermón. Entonces la introducción tiene que partir desde lo conocido, es decir, hermano, ustedes ya conocen más o menos de qué va a tratar el tema, porque ya les dije el título, porque ya saben la lectura bíblica que tenemos, ¿no es cierto? Pero no saben lo que viene después. Entonces ahí es donde marcamos la sorpresa, el suspenso, manejamos algunas palabras o situaciones que hagan que el oyente diga, todavía hay más, faltan más cosas, sí. Entonces va progresiva. Es precisa la introducción, hermanos, porque su movimiento está dirigido para llegar a la idea principal, perdón, a las ideas secundarias. Esta es una palabrita que ustedes desconocen, pero ya van a aprender, ya van a aprender. Proposición. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la proposición. Desde ahora, apréndansela, porque la van a escuchar muy seguido. A partir de ahora, la proposición.
Entonces, la introducción es precisa porque su movimiento va dirigido para llegar a la proposición, que el sermón, que realmente es el sermón condensado, donde se presenta explícitamente o implícitamente la introducción. Voy a saltar este punto y lo voy a retomar cuando lleguemos al tema de la proposición y voy a poner un ejemplo de cómo la introducción va de la mano con la proposición. ¿Ok? Apréndanse esa palabrita. Es breve, hermanos. La introducción es breve. No debe durar, debe durar entre 3 y 5 minutos aproximadamente de la totalidad de su sermón. Lo mismo que la conclusión. La conclusión es muy breve, donde tenemos que debemos manejar las proporciones del tiempo que vamos a utilizar. Es que el resto, el cuerpo del sermón, póngalo usted, ¿no? Voy a ponerlo así en términos generales, solo por decir un ejemplo para que usted lo visualice. Del 100% del tiempo que tenemos del sermón, 10% introducción, 10% conclusión. Nos queda un 80% para desarrollar todo el bosquejo de nuestro sermón, el esqueleto del sermón, 80%. De ese 80%, hermanos, digamos, eh, este, 6, 3, 30%, 30% tiene que ser del mundo bíblico. 30% tiene que ser para explicar qué eran las cajas de las ofrendas de la viuda pobre, dónde estaba el templo, quién estaba con Jesús. El 30% de ese 80 que tenemos libre, el 30 tiene que ver con el mundo bíblico. Ahí es donde tenemos que hacer nuestra exégesis de decir que era una blanca, qué consistía las dos moneditas de cobre, todo lo que tiene que ver con la historia es el 30%. Y el 50% restante tiene que ser la aplicación, el mundo actual. Ahora tenemos que sacar las mejores enseñanzas que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, siempre en porcentaje de un sermón, quien tiene mayor porcentaje de nuestro tiempo para hacer va a significar el tema de el, la aplicación para nosotros hoy, el mundo de hoy. No quedarnos en el mundo bíblico, sino a partir del mundo bíblico, como hoy nosotros lo vivimos. Así que la introducción, hermanos, tiene que ser muy breve. A veces sabemos predicadores que en la introducción casi decimos todo el sermón. No, 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 no. En la introducción nosotros no estamos diciendo el sermón. Debemos evitar esa tentación. Es muy común. Muchos predicadores lo hacemos. Me voy a incluir. Muchos predicadores lo hacemos. Somos muy tentados a que en ese momento del sermón, ese momento específico del bosquejo de nuestro sermón, somos muy tentados a empezar a decir todas las ideas que queremos decir después. No, no. Aguántese las ganas. Para eso va a tener tiempo suficiente para decir todo lo que tenga. Solamente anzuelos, preguntas que sean positivas, progresivas, precisas, breve, 3 a 5 minutos. Y no debe prometer lo que no se puede cumplir. Si usted va a hablar sobre la brevedad de la muerte y qué significa esto y las implicaciones, etcétera, tiene que cumplirlo en el desarrollo de su sermón. Si usted va a hablar sobre la viuda pobre, si dar duele o no, qué costos tiene, qué significa dar con amor, eso tenemos que manifestar en nuestro, en nuestro sermón. ¿Ok? Entonces, estas son las características, esta es la importancia, esta es la clasificación, esta es la definición. Es muy importante, hermanos, porque en este tiempo de 3 a 5 minutos o elevamos correctamente nuestro sermón, lo elevamos correctamente o lo estrellamos. O lo estrellamos. O lo estrellamos. Entonces, y esto solo es práctica, por eso yo decía que es importante escribir, porque a veces uno se para a predicar, hermanos, si uno tiene mucha confianza en la mente, pero si no tiene experiencia, hermano, hermana, si no tiene experiencia, entonces va a divagar en todos los sentidos. Bueno,
no les voy a dar mi ejemplo. Les voy a dejar de tarea, hermanos, y con esto terminamos, ¿no? Ustedes ven acá cómo de a poquito se va armando el bosquejo, el esqueleto del sermón, ¿no? De a poquito. Tenemos acá el título general, ¿no? De lo que decía nuestra Biblia. Bueno, tenemos ya nuestro tema que implica dar todo lo que tenemos, cómo de ser desafiados para dar con amor. Ya tenemos nuestro título, ya tenemos nuestro texto bíblico, ya tenemos nuestras proposiciones o ideas centrales, que esto voy a hablar la próxima semana. Ahora, acá, en este espacio en blanco, hermanos, necesitamos hacer la introducción. ¿Ok? La introducción. Entonces, de tarea, va a ser que ustedes escriban una introducción para este pasaje. ¿Ok? Tomando en cuenta las características que hemos hecho. La van a escribir. Hagan de cuenta que ustedes van a predicar sobre este pasaje, ¿no? Y lo van a hacer y van a hacer la introducción que ustedes consideren que puede captar la atención de los oyentes. ¿Qué anzuelos ustedes pueden utilizar para que esto suceda? Yo les aconsejo que lean algunas historias, yo les aconsejo que puedan ver en algunos comentarios, en algunos diccionarios, hagan un trabajo de investigación previo para que ustedes más o menos sepan cómo plantear una introducción que les sea llamativa a sus oyentes. ¿Queda clara la tarea, hermanos, para hacer? Esto no cuenta para su calificación en lo absoluto, es solamente para que ustedes vayan desarrollando constantemente el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, todos van a escribir una introducción de la historia de la viuda pobre. ¿Ok? Y la próxima clase la vamos a compartir. Y vamos a calificarla. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la introducción, hermanos? ¿Quedó claro? El único problema que ustedes dicen, el único problema que yo tengo, pastor, es hacer una introducción. Ese es el único problema que tengo. No, ¿quedó claro, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esme. Lo podríamos hacer en base al título que nosotros ya le habíamos dado a nuestro mismo texto. Sí. Con base a lo que ustedes ya desarrollaron como título, tienen que hacer su introducción. Uh-huh. Ok, perfecto. Sí. Cada uno trabájelo conforme la visión que quiso darle, el planteamiento que le quiso dar. Entonces, cuando en la próxima clase usted me tiene que decir cuál es su tema, cuál es su título, y con base en eso, yo quiero ver si su introducción tiene relación con eso. ¿Ok? Entonces, aquí en clase estrellamos los aviones que quieran. Ya cuando tengamos que hacer, tal vez ustedes digan, hermanos, algunos, bueno, yo no voy a predicar gracias a Dios algún día. Ojo con eso, ojo con eso. Usted no sabe cómo Dios puede hacer las cosas, ¿eh? Y yo le digo a Dios, Dios, mira, fíjate bien mis alumnos, fíjate bien. Ellos tienen que aprobar la materia, yo platico con el Señor, van a aprobar la materia. Bueno, una vez que aprueben la materia, Señor, úsalos, agárralos y ponelos a trabajar, agárralos y ponelos a que prediquen tu palabra. Así que, bueno, ya están advertidos, hermanos. Ustedes terminan su materia de predicación y, bueno, el Señor en algún momento los va a llamar. No sé cuándo, los va a llamar. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó claro? ¿Claro como el agua? El agua del Piraí, que está más oscura que otra cosa. Lo único, bueno, seguramente después lo va a dar. Me perdí ahí donde más o menos dio los porcentajes, pero después lo puedo buscar en el... Sí. No. Yo ahora solamente quise hacer una comparación de qué tiempo tiene que abarcar nuestra introducción. Porque el grave problema que tenemos los predicadores es que a veces la introducción lo usamos ya para dar nuestro sermón. O sea, confundimos ese punto y hacemos un matete. Entonces, en porcentaje, la introducción ocupa el 10%
y la conclusión el otro 10%. Nos queda un 80% para echar mano de ese 80% y desarrollar nuestro sermón. Bueno, 30% tiene que ser para el mundo bíblico, para hacer la investigación, para hacer el análisis del texto, 30%. Y el 50%, que es la mayoría, debe ser la aplicación. Tiene que decirnos algo el texto a nosotros. Habemos predicadores que a veces el 100% nos quedamos en el mundo bíblico y le damos vueltas y le buscamos y en griego y en arameo y el evangelio y tal. Y bueno, eso está bueno como información, pero eso a mí no me sirve. O sea, con todo el debido respeto, pero la viuda ya vivió su experiencia. O sea, ella, como dije, ni siquiera se enteró. Yo creo que en la eternidad recién se va a enterar de que hablamos de ella. Pobre mujer, todo el mundo vamos a ir a pedirle un autógrafo en la eternidad. Y ella va a decir, che, paren un poco. ¿Y de qué se trata el tema, no? O sea, ya uno dice, bueno, eso ya pasó, ¿no? Ahora, ¿qué yo? Entonces ahí es donde la mayor porcentaje del sermón tiene que ir hacia nosotros, hacia la aplicación hacia nosotros. ¿Sí, Tatiana? Tatiana, hola. Disculpe, no, se me había ido la señal. Buen día a todos. No, quería solo agregar que es muy importante todo esto que estamos aprendiendo y también después llevarlos a la práctica, porque me hizo recordar una vez una situación de un hermano que iba a predicar y se notaba como que no estaba por ahí tan preparado, no se tomó el tiempo de estudiar y todo eso que se mencionó. Y después un hermano que estaba escuchando le hizo una pregunta y no supo responder y esa prédica quedó como inconclusa. Solo eso quería aportar. Ok. Entonces era de que el predicador le hicieron una pregunta y no se la pudieron contestar, Tatiana. ¿Esa es la situación que estás planteando? Sí. Ok. Sí, a ver. Si vos planteas un tema, ese tema va a ser contestado en el sermón. Tiene que ser contestado en el sermón, sí o sí. Ahora, si de ese tema sale una pregunta que no va en relación al sermón, porque a veces hay hermanos que son medios quisquillosos y hacen preguntas que está bien, van en relación del sermón, pero no es la idea que tú planteaste. Ahí con mucho respeto, con mucho cariño, decirle, hermano, es interesantísima su pregunta y ¿qué le parece si en el próximo sermón que yo vaya, traigo este tema y lo planteamos y lo platicamos? Entonces, uno puede salir así. Ahora, si lo que vos planteaste como pregunta en tu sermón no la contestaste, bueno, sí es legítimo que el auditorio diga, y bueno, por fin, ¿se casó o no se casó? Por fin, ¿no? ¿Hay que dar o no hay que dar? Por fin. ¿Hacemos o no hacemos? Eso no. Por eso el trabajo previo es fundamental, hermanos. Es fundamental. Eso sucede muchas veces cuando improvisamos. Y cuando improvisamos, bueno, ahí se nos hace un matete impresionante. Así es que trabajenlo, hermanos. Escriban. Ustedes me van a odiar toda su vida, pero me lo van a agradecer algún día. Escriban. Muchos de mis alumnos de primer año a veces no me escribían. Ay, es que escribí. No, usted tiene que escribir. Así que ya cuando sea canchero, cuando usted tenga mis 23 años o 25 años de predicador, bueno, ahí recién le voy a dar oportunidad que no escriba su sermón. Ahí usted puede pasar al púlpito sin una nota, sin una hoja, sin una anotación. Ahí recién usted puede pasar. Pero si no, usted me sube al púlpito. Si usted es primerizo, usted me sube al púlpito con su hojita. Usted me sube al púlpito con su bosquejo. Usted me sube al púlpito con lo que preparó. No lo quiero ver sin esa hojita.
¿ok? Porque lo bajo del púlpito. No, es broma. No, pero no, lo que quiero decir, hermano, que sí, los que son primerizos, hermano, sí o sí, no importa, que aunque lleve usted el bochinche de hojas, pero usted va a tener que aprender eso. Ya después, hermanos, algún día puede ser ya pasar al púlpito solo con su Biblia, solo con su Biblia. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Les emociona seguir descubriendo cosas, armando cosas en esto, hermanos? Es lindo, a mí me gusta. Yo siempre he dicho, no soy el mejor predicador, tengo más falencias que otra cosa, pero qué sé yo, me encanta mucho esta parte. Así es que hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, lo bueno es que ya ahora va tomando forma, porque el otro día decía Norma, decía que, bueno, el profesor dice que él tiene ya armado cómo lo va a hacer, y nosotros decíamos, y no sabemos cómo, bueno, ahora ya tenemos un gran pantallazo de cómo formarlo. Sí, y todavía falta. No, vamos despacito. Ya, cuando ustedes vean el final de la clase, ustedes ya sabrán cuando les digo que hay que tener en la cabeza el bosquejo. Entonces, cuando uno ya lo maneja, tiene la experiencia, podés pasar, pero ojo, el hecho de que vos tengas la experiencia no significa que uno sea flojo para predicar. O sea, uno tiene que hacer su trabajo previo, pero uno ya la experiencia, uno desarrolla ciertas mañas. Bueno, hermanos, les quiero informar que su sílabo decía que había una lectura para presentar hoy, yo no sé qué fecha yo puse en su sílabo. Bueno, no lo hice, hermano, no subí, quédense tranquilos, no, todos están bien, está todo tranqui. Solo que, bueno, quise hacer una pausa porque, bueno, ustedes en particular están llevando las dos materias, espiritualidad y predicación. Entonces, bueno, sé que algunos han estado batallando con los tiempos y demás, entonces no quise saturar tanto. Hoy yo voy a subir una actividad, pero va a ser una actividad que no les demande tanto tiempo. Prefiero que ustedes se concentren más en aprender el bosquejo para que al final, en el examen final, puedan hacer un buen sermón. Y prefiero eso, ¿no? Así que, de todas maneras, yo voy a subir la lectura porque me parece que la lectura es muy linda. Léanla, pero no vamos a hacer ningún trabajo de ella, pero lean esas lecturas. Ahora, si pueden leer todo el libro de Samuel Escobar, yo se los agradecería. Lean el libro de Samuel Escobar, es hermoso el libro. Y no es tan grande, no es grande y no es tan difícil de entender. Me gusta mucho lo que dice Samuel Escobar. Está en la bibliografía, léanlo, les va a ayudar muchísimo, pero hoy voy a subir una actividad diferente para cumplir esa actividad del sílabo, pero prefiero que se concentren más en la situación de ir aprendiendo el bosquejo para su examen final. ¿Ok, hermanos? Bueno, ¿algo más? ¿Estamos? Buenísimo. Voy a terminar la grabación. Dios los bendiga a todos. Linda tarde. Bendiciones.